Yo era el hombre más devoto en la vida de Catherine Pierce. Durante 10 años, fui el motor que impulsó su ascenso, llevándola de ser una desconocida estudiante de conservatorio a una pianista de concierto de renombre mundial, un nombre familiar. Y luego, en la cima de su éxito, decidí alejarme. Todo el mundo me llamó tonto. Solo yo sabía que ese amor secreto de 10 años finalmente había llegado a su fecha de vencimiento. Más tarde, un video de una fiesta de compromiso del mejor pianista del mundo se volvió viral. En él, Catherine Pierce, con su vestido personalizado de $1 millón hecho jirones, destrozaba la ciudad para encontrarme, con los ojos desorbitados y rojos. Cuando presenté mi carta de renuncia, los dedos largos y elegantes de Catherine se detuvieron sobre las teclas de su Steinway. Ella se giró y sus hermosos ojos se llenaron de una silenciosa confusión. ¿Por qué? Me quedé de pie junto a los ventanales del estudio de práctica, forzando mi voz a mantenerse firme. Señorita Pierce, no me estoy haciendo más joven. Es hora de que me establezca. Tras un instante, añadí, mi tía me presentó a alguien en casa hace un tiempo. ¿Es serio? Fue una mentira, por supuesto, una mentira inofensiva diseñada para asegurar una ruptura limpia. Los dedos de Catherine tamborileaban inquietos sobre las teclas de marfil, una costumbre suya cuando estaba agitada. Unas cuantas notas dispersas y disonantes resonaron en el estudio, una melodía de frustración. Verla así provocó en mi pecho una satisfacción agridulce. Después de un largo silencio, colocó mi carta de renuncia sobre el piano. Puedo darte unas vacaciones. En cuanto a dejarlo, me gustaría que lo reconsideraras. Por un momento vacilé. Una voz susurró en mi oído, un canto de sirena tentador, permanece. Quédate solo. Podrías estar a su lado para siempre. Pero la razón me devolvió a la realidad. Liam. Ella se comprometerá con Ethan Shaw. Estar enamorado de una mujer casada es una línea que no puedes cruzar. Mi mano quedó suspendida en el aire, pero no pude decidirme a retirar la carta. La vida de un gerente es demasiado exigente. Después de casarme, quiero algo más estable. Me aclaré la garganta. Me aseguraré de que todo se realice sin problemas. Lo siento, señorita Pierce. Sin nada más que decir, la voz de Catherine se suavizó. ¿Entender? Les deseo toda la felicidad en su matrimonio. Cuando salí del estudio, ella ya estaba perdida nuevamente en su mundo musical. Para ella, probablemente yo era el empleado más competente que jamás había tenido. Me senté en la sala de descanso, mirando una fotografía enmarcada de ella de una actuación anterior y, por primera vez, dejé mi mente en blanco. Mis días eran generalmente una confusión frenética, un torbellino de gestión de sus agendas de actuaciones y de cuidado de su vida personal. Yo siempre estaba de guardia, se esperaba que dejara todo y corriera a su lado en cualquier momento. Un equipo de un solo hombre que hacía el trabajo de 3. El sueldo era excelente, por supuesto. A lo largo de los años, me pagó lo suficiente para comprarme mi propio apartamento en Manhattan. Josh, uno de los asistentes junior, tuvo que llamarme por mi nombre varias veces antes de que despertara de mis pensamientos. Liam le dijo a Pierce, deberías ir al club para preparar la fiesta de esta noche. La fiesta era para celebrar el regreso de Ava Chun, recién llegada de una beca en la Academia de Música de Viena. La lista de invitados era un quién es quién del círculo de Catherine, la nueva generación de la élite de Nueva York, nacida con cucharas de plata y egos a juego. Eran un grupo exclusivo, pero conmigo hicieron una excepción. Era demasiado bueno en mi trabajo. Un gerente que pudiera manejar los estados de ánimo de todos mientras organizaba un evento perfecto era algo poco común. Al llegar al club privado en Soho, me sumergí directamente en los preparativos. Supervisé cada detalle, desde la cosecha del vino tinto y la colocación de los cubiertos hasta las restricciones dietéticas de cada invitado. Cambia el champán por agua con gas. El señor Aye se ha puesto manos a la obra. Sube el termostato. El señor Vanderbilt siempre tiene frío. Y asegúrese de tener ese té oolong añejo listo. Es el favorito de la señorita Chen.
Al caer la noche, los invitados comenzaron a llegar. Ava fue la primera en saludarme cuando entró. ¿Cuándo llega Catherine? Miré mi reloj. Ella todavía está en el Carnegie Hall para un ensayo. Estará aquí en aproximadamente una hora. Ava se desplomó en un sofá de cuero, con el rostro pálido y marcado por la fatiga. Le hice una señal a un camarero para que bajara la música y le traje una manta de cachemira. Por las noches hace frío. Descansa. Pasará un tiempo antes de que todos los demás lleguen. Ella tomó la manta con una sonrisa leve. Sabes, deberías renunciar a Catherine y venir a trabajar para mí como jefa de gabinete. Duplicaré tu salario. En este mundo de ofensivas enfermizas y sí, hombres, mi actitud profesional y sin pretensiones era un bien valioso. Me reí entre dientes. Agradezco la oferta, señorita Chun. Siempre es bueno tener un plan de respaldo en caso de que me quede sin trabajo. Cuando las luces de la ciudad brillaron contra el cielo oscuro, la sala estaba llena. Catherine hizo su entrada con un impresionante vestido de noche negro, sus tacones altos haciendo clic en el suelo de mármol. Ella era una visión elegante, casi intocable, de gracia fresca. Tomé su abrigo, pensando que esta podría ser la última vez que le realizara ese simple servicio. Después de unas cuantas rondas de bebidas, encontré el momento adecuado para hacer mi anuncio. Levantando mi copa, me dirigí a la sala. Solo quiero agradecerles a todos por su amabilidad a lo largo de los años. Este es mi último evento. Les deseo lo mejor. Un breve silencio cayó sobre la mesa hasta que la amiga de Ava, Chloe, lo rompió levantando su vaso. Honestamente, Liam, al principio todos pensamos que tenías algún tipo de motivo oculto con Catherine. Supongo que estábamos equivocados. Todos sabían lo que quería decir. Varios de los representantes masculinos anteriores de Catherine habían sido despedidos por profesar su amor por ella. Después de eso, cambió a gerentes femeninas, pero luego un asistente masculino fue noticia por intentar enviarle una carta de amor. Era una broma recurrente en su círculo. Alguien más intervino, no pensé que nadie pudiera resistirse al encanto de Catherine. Catherine tomó un elegante sorbo de su vino. Aburrido, murmuró con una leve sonrisa. Después de cenar, algunos se reunieron para tomar algo. Ava preguntó con naturalidad, Catherine, tengo entendido que Eithenshaw está muy prendado de ti. Mi mano se congeló, con la botella de whisky flotando sobre el vaso de Catherine. Al cabo de un momento, respondió con indiferencia, es una unión dinástica. Casarme con él no es diferente a casarme con cualquier otra persona. En su mundo, el matrimonio era una transacción, una fusión de bienes e influencia. El amor era lo menos importante de la ecuación. Parecía que había aceptado los deseos de su familia sin oponer resistencia. Conocía a Eithenshaw, una estrella emergente del mundo tecnológico. Joven y brillante. Era, objetivamente, la pareja perfecta. Siempre había deseado un final diferente para Catherine, pero la realidad rara vez se preocupa por esas esperanzas. La fiesta se prolongó hasta bien entrada la noche. Uno a uno, los chóferes llegaron para llevarse a los invitados. Solo el chofer de Catherine se retrasó, debido a una emergencia. Y así nos quedamos allí, solos los dos, en la entrada del club. La farola proyectaba nuestras sombras largas y delgadas sobre la acera. Estos momentos de soledad eran los más peligrosos, cuando los sentimientos que había reprimido durante tanto tiempo amenazaban con estallar. Pero Catherine se quedó allí en silencio, el alcohol habiendo suavizado su habitual compostura gélida. Al poco rato, su coche se detuvo. Se giró hacia mí. ¿Vienes conmigo? Negué con la cabeza. Me llevé una mano a la cabeza, forzando una sonrisa educada. Gracias, señorita Pierce. Pero mi prometida viene a recogerme. Asintió una vez y se deslizó con gracia en la parte trasera del sedán. Por fin, estaba solo. Me arranqué la corbata y me apoyé en la jardinera de piedra, sintiendo de repente una corriente de aire sin saber a dónde ir. Empezó a caer una lluvia otoñal, una niebla fría y fina que se filtraba en la tela de mi traje.
Me quedé en la esquina intentando parar un taxi, una tarea difícil en esta zona exclusiva de la ciudad. Debido a las obras en la carretera, el conductor tuvo que desviarse. Catherine nunca esperó volver a ver a Liam Evans esa noche. Estaba de pie bajo la lluvia, con la chaqueta del traje colgada del brazo, con aspecto completamente perdido. Se quedó atónita. Nunca había visto a su meticulosamente sereno gerente tan desaliñado. En la oficina, siempre llevaba un traje perfectamente planchado, la corbata anudada con impecable precisión. Conoció a tantos hombres que se esforzaban demasiado por ser atractivos, aflojándose las corbatas, mostrando un atisbo de clavícula o un abdomen tonificado, todo fingiendo que no les costaba nada. Pero Liam era diferente. Su profesionalismo y su perfecto sentido de los límites la convencieron de mantenerlo a su lado durante tanto tiempo. Cuando el coche estaba a punto de pasar junto a él, su chofer habló: «¿Desea que le ofrezcamos algo al señor?». Cuando llegó Evans, la mirada de Catherine era firme. «No, está bien», dijo fríamente. Ya se había formado una mala impresión de su prometido que llegaba tarde. Liam era un hombre perspicaz, pero su criterio en asuntos del corazón parecía cuestionable. Aún así, era su vida privada. No le correspondía interferir. Desde la calle, pensé que vi pasar rápidamente el auto de Catherine, pero desapareció en un instante. Probablemente fue solo mi imaginación. En un barrio como el Upper East Side, era raro ver a alguien a pie. La lluvia empapó mi camisa. Mis piernas estaban entumecidas cuando finalmente un taxi se detuvo. Era tarde cuando regresé a mi apartamento. El silencio era sofocante. Siempre le dije a la gente que lo tenía todo: una familia maravillosa, un prometido al que adoraba, un amplio círculo de amigos cercanos. Todos decían que mi vida era perfecta, algo a lo que aspirar. La verdad es que no tenía nada. Sin familia, sin amante, sin amigos. Cuando estaba en la escuela secundaria, a mi papá le diagnosticaron cáncer de pulmón terminal. No mucho tiempo después de la cirugía, regresó agresivamente. Entonces, una mañana normal, mi madre salió por la puerta y nunca regresó. Se llevó todos nuestros ahorros, dejándome con un padre moribundo y una montaña de deudas. Después del shock inicial, mi padre se volvió extrañamente tranquilo. Continuó sus tratamientos en silencio. En sus días buenos, incluso cocinaba para mí. Una tarde, llegué a casa de la escuela y encontré la mesa repleta de mis platos favoritos. Mi papá se sentó frente a mí, con una suave sonrisa en su rostro. Por alguna razón, un nudo de miedo se apretó en mi estómago. La comida olía mal. Luego vi en la cocina una botella nueva de pesticida. En ese momento comprendí que incluso un hombre moribundo podía invocar una fuerza aterradora. Me agarró y no pude moverme, cuando un violento ataque de tos sacudió su cuerpo. Me liberé de su agarre y huí, trepando hasta el tejado de nuestro edificio de apartamentos. Mi padre me siguió, con el rostro surcado por las lágrimas y los brazos extendidos. Su voz estaba ahogada por el dolor. «Hijo, este mundo es demasiado cruel. No puedo soportar dejarte enfrentarlo solo». Su voz se quebró. «Ven conmigo. Seremos padre e hijo nuevamente en la próxima vida». Las lágrimas nublaban mi visión. Estaba tan cansado. Todo lo que quería era oler el familiar aroma del tabaco en su ropa una última vez. Quizás sería mejor así. De todos modos, ya no había esperanza de seguir viviendo. El viento aullaba a nuestro alrededor, pero el abrazo de mi padre era el único calor que sentía. Me sujetó la mano con fuerza mientras nos acercábamos lentamente al borde. Justo cuando estábamos a punto de caer, un par de manos delgadas pero fuertes me agarraron. Ella se aferró, negándose a soltarme, sin importar cuánto luché. Mientras me balanceaba en el viento, todo lo que podía recordar eran sus ojos brillando con feroz determinación. Sobreviví. Mi padre no lo hizo. La persona que me salvó fue Catherine Pierce. Ella no solo me devolvió la vida. Me dio una razón para seguir viviendo, para recompensarla. Me estaba ahogando en la culpa, sintiéndome como si hubiera traicionado a mi padre.
Yo era un hombre que se estaba ahogando y Catherine fue la mano que me sacó del agua. Ella era mi esperanza. Cuando llegaron los paramédicos, le agarré la mano y la miré. ¿Cómo podré agradecerte alguna vez? Catherine, de 14 años, me miró con expresión seria. Ven a buscarme más tarde. Desde esa noche, mi vida quedó congelada en el tiempo. Catherine fue lo único que me impulsó hacia adelante. Esta noche, la pesadilla regresó, repitiendo el pasado con vívidos detalles. El fantasma de mi padre exigiendo saber por qué lo abandoné. La fría mirada de mi madre mientras se alejaba. Me desperté empapado en sudor, con la garganta demasiado irritada para poder emitir un sonido. El termómetro marcaba 101,8. Normalmente me habría tomado un par de Tylenol y me habría ido a trabajar, fingiendo que no pasaba nada. Pero esta vez decidí llamar para avisar que estaba enfermo. Necesitaba descansar para pensar realmente hacia dónde se dirigía mi vida. Cuando Catherine llegó al estudio, se enteró de que Liam estaba enfermo. Frunció el ceño y su ya baja opinión de su prometido se hundió aún más. Su nuevo asistente, Leo, asumió tentativamente las tareas de Liam, llevándole una taza de té de rosas. Catherine tomó un sorbo, su expresión no cambió. El té estaba más débil de lo habitual. Ella no dijo nada, pero dejó la taza y no la volvió a tocar. Su ensayo matutino se vio empañado por un error. Afortunadamente, se sabía la pieza de memoria y logró recuperarse sin mayores inconvenientes. El estudio estaba un poco cálido, el humidificador funcionaba al máximo y sentía la garganta irritada. A lo largo del día, aunque no podía identificar qué era lo que estaba mal, sentía que faltaba algo. Por primera vez, Catherine se encontró pensando verdaderamente en Liam Evans. Rara vez se fijaba en él porque siempre era tan discreto, tan perfectamente eficiente. Todo lo manejaba con una perfección silenciosa, como una lluvia suave que nutre sin llamar jamás la atención. Fue como si nunca hubiera estado allí, pero su ausencia hizo que todo se derrumbara. Frunció el ceño. Esta fue la segunda vez hoy. Todo fue culpa del prometido de Liam por robarle a su hombre más capaz. Después de un día entero de dar vueltas en la cama, todavía no podía saber qué hacer con mi vida. Yo era una polilla perdida, revoloteando en la oscuridad sin luz que me guiara. A la mañana siguiente fui al estudio como de costumbre. Cuando abrí la puerta, Leo se acercó corriendo y su voz era un susurro nervioso. La señorita Pierce ha estado de muy mal humor toda la mañana. Ni siquiera ha tocado su té de rosas favorito. La taza de ayer todavía está en el alféizar de la ventana. Lo recogí, lo olí y me volví hacia Leo. Se necesitan 6 capullos de rosa frescos, agua a 80 grados y dejar reposar exactamente 3 minutos. Ni un segundo más, ni un segundo menos. Demostré cuidadosamente cada paso del proceso mientras Leo observaba y tomaba nota. Justo cuando el aroma floral llenaba el aire, Catherine entró por un momento fugaz. Creí ver un destello de ternura en sus ojos cuando me miró, un toque de vulnerabilidad en la comisura de sus labios. El proceso de entrega fue mucho más complicado de lo que había previsto. Tenía tantos proyectos diferentes en mis manos que una transferencia rápida era imposible. Además, Catherine era notoriamente exigente. Cada detalle de su vida, desde la temperatura de su estudio hasta la tela de sus vestidos de actuación, requería una atención meticulosa. Terminé comprando un cuaderno y comencé a documentar todo, creando un manual para mi reemplazo. Este retraso significó que la entrega de un mes se prolongó, llevándome directamente a la única situación que quería evitar a toda costa, acompañar a Ethan Shaw a la propiedad de la familia Pierce. Albergaba sentimientos hacia Catherine que no debería tener. Aunque no había hecho nada, sentía un profundo sentimiento de culpa al enfrentarme a su futuro marido. Ethan Shaw llegó con un traje a medida, un Patek Philippe en su muñeca y su cabello perfectamente peinado. Irradiaba éxito. Puse mi sonrisa profesional y lo saludé. Señor Shaw, la señorita Pierce me pidió que lo recogiera. En el camino, Ethan siguió haciendo preguntas sobre Catherine. Estaba nervioso por comprometerse con una mujer que nunca había conocido.
Sintiendo su ansiedad, le ofrecí una sonrisa tranquilizadora. La señorita Pierce es una persona muy amable. No tiene nada de qué preocuparse, señor Shaw. Y si tiene alguna pregunta, siempre puede acudir a mí. Él me lanzó una mirada agradecida. Charlamos durante el camino hacia la finca. Había planeado dejarlo e irme, pero la abuela de Catherine, Matilda Pierce, me detuvo. Fue una titán del mundo de la música clásica, una mujer formidable que, incluso a finales de sus 70 años, poseía una mirada aguda y penetrante. Liam, ¿dónde está Catherine? Catherine no estaba allí. Mantuve mi expresión neutral. Hubo un cambio de último momento en su agenda de ensayos. Señora Pierce, puede que llegue un poco tarde. Matilda dejó escapar un resoplido frío y me ordenó que trajera a Catherine a la finca inmediatamente. Una vez la vi castigándola, obligándola a practicar durante 6 horas seguidas hasta que sus dedos sangraron. Las cicatrices aún eran visibles en las yemas de los dedos de Catherine. En el momento que salí, marqué el número de Catherine. Gracias a Dios que lo cogió al tercer intento. Pregunté frenéticamente dónde estaba. Después de un largo silencio, simplemente dijo mi nombre, Liam. Su voz sonaba arrastrada, como si estuviera borracha. De fondo se oía el débil sonido de un piano. Supe al instante dónde estaba. Cuando irrumpí en el bar de jazz poco iluminado, la encontré apoyada en un piano de cola, con una fila de vasos de whisky medio vacíos frente a ella. Su cabello oscuro era una cascada de seda contra las sombras. Aquí están mis pasos. Ella miró hacia arriba. Sus ojos estaban nublados, pero aún conservaban su frío característico. Incluso borracha, mantenía un aire de compostura. Estás aquí. Dame un minuto. Ya casi termino. Ella palmeó el banco del piano que estaba a su lado. Siéntate. Hablemos un rato. La sala de conciertos de la familia Pierce se encontraba en un terreno privilegiado, una joya brillante de la arquitectura clásica europea en el corazón de la ciudad. De repente, Catalina preguntó, ¿no es hermoso? Mi mirada todavía estaba fija en la línea perfecta de su mandíbula. Hermoso, respondí automáticamente, con la cara enrojecida por el calor. Pero, por suerte, ella no pareció darse cuenta. Estaba mirando por la ventana. Todo este glamour es solo decoración para una jaula, dijo con una triste sonrisa en los labios. Por muy magnífico que sea el escenario, no puede aprisionar un alma verdadera. Había rumores de que el imperio musical de la familia Pierce no siempre había sido limpio y que hubo negocios turbios en su pasado. Durante los últimos 10 años, la he visto ascender al cenit del mundo internacional del piano. Las luchas y los sacrificios que soportó fueron cosas que ningún extraño conocería jamás. No pude evitar preguntarle, ¿eres feliz? La palabra feliz pareció bailar en sus labios antes de que soltara una suave risa, evitando una respuesta directa. En cambio, me miró y dijo, tu prometido no te merece. Me quedé congelado. Ella inmediatamente miró hacia abajo. Lo siento, no debería haber dicho eso. Después de terminar lo último de su bebida, Catherine se puso de pie, transformándose instantáneamente nuevamente en la elegante y serena pianista. Durante el viaje de regreso, seguí repitiendo sus palabras en mi mente. No pude entender qué quería decir con eso, así como tampoco pude entender nunca por qué. Hacía muchos años que ella estaba en la azotea de aquel destartalado edificio de apartamentos. Pero nada de eso importaba ya. Me iba. Después de esto, estaríamos en mundos diferentes y nunca más nos volveríamos a encontrar. Llovía el día que me fui, una lluvia torrencial que golpeaba contra el pavimento, como si intentara lavar todas las emociones que tenía reprimidas. Me senté en la oficina del gerente al lado del estudio principal, empacando mis cosas. Había pasado casi una década en esa habitación, creciendo desde un niño ingenuo hasta convertirme en un hombre capaz de dominar una sala. Sabía que todos los días a las 3 de la tarde el sol entraría a través de la ventana y brillaría sobre el ébano pulido del Steinway. Sabía que si te parabas en el rincón adecuado podías oír la suave inhalación de Catherine mientras practicaba.
Estos pequeños momentos robados han sido los tesoros más preciados de mi vida. Ahora era el momento de dejarlos ir. Mi deuda fue pagada. Después de 10 años, era el turno de Ethan Shaw de protegerla. Leo permaneció allí con los ojos rojos. Le alboroté el pelo y sonreí. Oye, no es un adiós para siempre. Nos volveremos a encontrar. Pero en mi corazón sabía que esto era definitivo. Esta ciudad guardaba demasiados recuerdos amargos. Necesitaba un nuevo comienzo. Mientras salía, una pequeña parte de mí se aferraba a una pizca de esperanza de poder verla una última vez. Pero ella nunca apareció. Después de dejarlo, me encerré en mi apartamento y dormí durante lo que parecieron días, mientras intentaba recuperar todo el sueño que había perdido a lo largo de los años. Compré una botella de whisky y puse a todo volumen el concierto de Catherine en el estéreo. Me reí, un sonido hueco y enloquecido que resonó en la habitación vacía. Cuando la risa murió, simplemente me senté en el suelo mirando las pilas de partituras. Cuando era niño, lo único que quería era seguir vivo, porque si hubiera estado bien, mi padre no habría saltado. Después de que él se fue, mi deseo fue trabajar lo suficientemente duro para que mi madre no se diera por vencida. Después de que ella se fue, puse todo lo que tenía en mi trabajo. Mi único deseo era apoyar la música de Catherine. Ahora estaba completamente perdido. Mientras me encontraba a la deriva en un mar de recuerdos, sonó el timbre. Miré por la mirilla y mi corazón se detuvo. Era Catalina. Me puse a manipular la cerradura, muy consciente de mi estado desaliñado. Ya era demasiado tarde para fingir que no estaba en casa. Abrí la puerta, forzando una sonrisa profesional. En comparación con mi estado de nerviosismo, Catherine estaba tan elegante como siempre. Intenté llamarte, dijo suavemente. Hay que cambiar el programa de la función de esta noche. No pude encontrar copias de seguridad. Estaba por aquí, así que pensé en pasarme. Luché por calmar mi corazón acelerado. Por supuesto, señora Pierce, por favor, tome asiento. Los encontraré para usted. Mientras buscaba frenéticamente los archivos, Catherine estaba sentada bebiendo el té que había preparado, con los ojos siguiendo cada uno de mis movimientos. Su mirada hizo que mis manos temblaran. Cuanto más me apresuraba, más difícil me resultaba encontrar algo. No hay prisa, dijo Catherine suavemente. Luego preguntó, ¿tu prometida no vive contigo, Liam? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Ella está trabajando hasta tarde esta noche? Tartamudeé. Después de una larga búsqueda, finalmente encontré los archivos y se los entregué. Catherine los tomó, pero su mirada se detuvo en mi rostro por un momento demasiado largo. La intensidad de sus ojos hizo que mi corazón latiera con fuerza. Justo cuando estaba a punto de decir algo, ella me ofreció una sonrisa críptica. Me voy a casar. La boda necesita una persona confiable que la gestione. Me preguntaba si estarías dispuesto a ayudar. Tu salario anterior, por supuesto. Nunca he podido decirle que no. Mi cuerpo actuó antes de que mi mente pudiera protestar. Me encontré asintiendo. Y mientras observaba su elegante figura, 1000 palabras no dichas se disolvieron en un único suspiro silencioso. Y así, de repente, volví a estar en su equipo a cargo de su boda. Tal vez verla caminar hacia el altar sería el cierre que necesitaba para finalmente dejarme ir. Mi culpa hacia Isen me llevó a buscar la perfección. Me obsesioné con cada detalle, decidido a darle a Catherine la boda de sus sueños. Sin embargo, la propia Catalina era un fantasma. Ella rara vez aparecía a las reuniones o pruebas, comunicándose todo a través de mí, como si estuviera manteniendo deliberadamente su distancia. Era como si no se tratara de su boda en absoluto, sino de una ceremonia adornada a la que se veía obligada a asistir. Isen se volvía más melancólico cada día. Una tarde, mientras probaba un traje, me miró con los ojos llenos de una silenciosa desesperación. ¿Puedes preguntarle si viene hoy? No me correspondía hacer esa llamada, pero al ver su expresión derrotada, marqué su número.
El fondo era ruidoso y la voz de Catherine estaba teñida de cansancio. Estaba a punto de colgar, pero la imagen del rostro esperanzado de Isen apareció en mi mente. El vestido de novia ha sido entregado. ¿Te gustaría venir a verlo? Hubo una larga pausa, luego, suavemente, está bien, ven a buscarme. No entendí su razonamiento, pero hice lo que me pidió. Cuando llegué al club, todos los demás ya se habían ido. Ella estaba parada sola junto a la ventana, perdida en sus pensamientos. Me acerqué silenciosamente. Señorita Pierce, señora Pierce. Ella se giró y, por una fracción de segundo, sus ojos tenían una expresión que no pude descifrar, algo crudo y vulnerable que me hizo congelar. Luego, con la misma rapidez, la máscara de fría indiferencia volvió a su lugar y me pregunté si lo había imaginado. La ayudé a subir al coche. Ella permaneció en silencio durante todo el viaje, con los ojos cerrados, como si quisiera aislarse del mundo. La miré por el espejo retrovisor. Era raro tener la oportunidad de mirarla tan abiertamente, y dejé que mis ojos se detuvieran en ella por un momento demasiado largo. Una nueva ola de culpa me invadió cuando pensé en Isen. Miré hacia otro lado y me concentré en la carretera. De repente, una punzada de inquietud me recorrió la espalda. Siempre confié en mi instinto y mi mente empezó a correr. Algo estaba mal. Un todoterreno negro nos había estado siguiendo durante la última media hora, manteniendo una distancia constante y desconcertante. Señorita Pierce, señora Pierce, dije, tratando de despertarla, pero ella permaneció dormida en la parte de atrás. Sin otra opción, pisé a fondo el acelerador. El todoterreno aceleró de inmediato y pronto estábamos bajando a toda velocidad por la sinuosa carretera de montaña. Su vehículo estaba claramente modificado. No importaba lo rápido que fuera, se quedaban pegados a mi parachoques. Entonces el todoterreno negro giró bruscamente y se estrelló contra nosotros. El impacto hizo que nuestro coche girara. Giré el volante, evitando por poco caer por el acantilado. El remolino se convirtió en una masa de movimiento y cristales rotos. Mi visión estaba roja y mi cabeza daba vueltas. Salí arrastrándome del asiento del conductor. Catherine fue inmovilizada en la parte de atrás. Ahora estaba despierta, tratando de moverse, pero el marco de metal retorcido la sujetaba firmemente. Agarré la palanca de cambios del maletero e intenté abrir la puerta, pero el marco estaba demasiado dañado. Había una fuga de gasolina en el tanque y empezó a salir humo del asiento trasero. Ante la crisis, mi mente se volvió muy aguda. Lo único que podía pensar era en sacar a Catherine. El fuego se estaba extendiendo. El salario que te pago no vale la pena morir por él, dijo Catherine con una voz sorprendentemente firme. Liam, sal de aquí. El coche va a explotar. Sus palabras hicieron mella en mis nervios ya de por sí desgastados. Cállate, grité interrumpiéndola. Una extraña sonrisa tocó sus labios. No tuve tiempo de preguntarme qué significaba. Las llamas se alzaron más altas. La sangre goteaba de un corte en mi brazo. Apretando los dientes, reuní toda la fuerza que tenía y finalmente la liberé de los escombros. La apoyé y nos alejamos tambaleándonos del coche. No habíamos llegado muy lejos cuando explotó, una bola de fuego que iluminó el cielo nocturno de un color naranja sangriento. Simplemente me sentí agradecido por haber continuado con mi rutina de gimnasio. Esa fuerza acababa de salvarnos la vida a ambos. El sonido de la sirena se hizo más fuerte en la distancia y una ola de agotamiento me invadió. Mi conciencia comenzó a desvanecerse. Catalina llegó primero. En el instante anterior al choque, vio a Liam girar el volante hacia sí, recibiendo la peor parte del impacto. Ella observó al hombre en la cama del hospital, sintiendo como si lo estuviera viendo por primera vez. Ella había soportado toda una vida de traiciones. Durante un secuestro en su infancia, su propio padre la abandonó para salvarse, dejándola sola frente a sus captores. Su madre había prometido que siempre estaría allí, solo para terminar quitándose la vida con una cuerda de piano. La gente iba y venía,
siempre marchándose, enseñándole a no confiar en nadie. Y luego estaba ese hombre, la única persona que tenía todas las razones para salvarse. Aún así, se quedó. Ella, que se enorgullecía de saber leer a las personas, no podía descifrarlo. ¿En qué estaba pensando? Me desperté de un sueño borroso y encontré a Catherine mirándome fijamente. Mi pecho se elevó. ¿Se había dado cuenta? Su mirada era intensa, nuestros ojos se encontraron. Mis palmas se cubrieron de sudor. ¿Por qué me salvaste?, preguntó ella. Mi mente corría. Un segundo después, forcé una sonrisa. Señora Pierce, soy un jugador. La oportunidad de que una pianista mundialmente famosa tenga una deuda de vida conmigo es única en la vida. Ella frunció el ceño mientras me observaba, como si sopesara la verdad de mis palabras. En su mundo, una persona sin exigencias era la más peligrosa. Un precio claro era una fuente de consuelo. Consideré que podía pedir que valiera la pena haber arriesgado mi vida. Finalmente encontré una respuesta que la tranquilizaría: quiero los derechos de gestión exclusiva de tu próximo álbum. Eso debería bastar para asegurar mi futuro. Vi que la tensión en sus hombros se relajaba. Hice lo correcto. Ella dio una pequeña risa. Un álbum es tan intangible. ¿Qué tal una tienda de música en Midtown? ¿Qué opinas, Liam? Le devolví la sonrisa. Una tienda multimillonaria. Acepto. Gracias, señora Pierce. Tuvimos nuestra transacción. Ella ya no tenía motivos para sentirse en deuda conmigo. Se puso de pie, su tono una vez más frío y distante. Entonces descansa bien, Liam. Ya no necesitas preocuparte por la fiesta de compromiso. Pasé una semana en el hospital. El día que me dieron de alta fue el día de la fiesta de compromiso de Catherine y Isen. Todos los medios de entretenimiento hablaban sobre la unión de las dinastías Pierce y Cho. La gran sala de conciertos estaba decorada como un cuento de hadas con candelabros de cristal que proyectaban un brillo deslumbrante. Esto era todo, el final de la historia. Ambos tomaríamos caminos separados, pero no podía quitarme el dolor del pecho. Caminé sin rumbo por las calles y terminé en un tranquilo bar de cócteles. Siempre era yo quien limpiaba los desastres. Rara vez me permitía emborracharme. Pedí whisky con hielo. La quemadura al bajarlo me hizo sentir mal. Dicen que se bebe para olvidar, pero el sabor amargo solo me trajo lágrimas a los ojos. Cayeron en el vaso, convirtiendo mi bebida en un cóctel de recuerdos amargos. Mientras el mundo se volvía borroso, busqué a tientas mi teléfono y llamé al servicio de autos, rogando al operador que se asegurara de que el conductor me llevara a casa sano y salvo. En la fiesta de compromiso, Catherine recibió una llamada inesperada. Era Liam. Le dio la excusa perfecta para escapar de la asfixiante farsa. Cuando llegó al bar, el conductor, con su uniforme impecable, se acercó corriendo. Este señor está muy borracho, señora. No pudo decirme su dirección, así que llamé al número más frecuente en sus contactos. Miró a Catherine nerviosamente. No es usted su jefa, ¿verdad? Espero que no presente ninguna denuncia cuando se le pase la borrachera. Catherine tomó a Liam de sus brazos, con voz tranquila. No te preocupes, yo me encargaré desde aquí. Ayudó a Liam a salir del bar. Era como un niño caprichoso, a veces acariciando su mejilla, otras veces despeinándole juguetonamente el pelo. Catherine nunca lo había visto tan desprevenido. Decidió ponerlo a prueba. ¿Por qué decidiste quedarte a mi lado todos estos años? El hombre borracho murmuró con una sonrisa tonta e inocente en su rostro, para pagar una deuda. ¿Qué deuda? ¿Me salvaste la vida? Catalina insistió. ¿Y cómo piensas devolverla? Dándole las cosas más maravillosas del mundo. ¿Por qué eres tan devoto? Porque estoy enamorado de ella. Caterina había estudiado psicología en Juilliard. Conocía el arte del interrogatorio suave. Había estado buscando la verdad, pero nunca esperó una respuesta así. Él la amaba.
Liam Evans la amaba. Catherine analizó su estado de ebriedad. Su sonrisa era pura y sus ojos estaban nublados por la intoxicación. No había ni un rastro de engaño. Innumerables hombres le habían profesado su amor, pero nunca había encontrado un amor como este. Alguien enterrado tan profundamente durante tanto tiempo, completamente desconocido para el mundo. De repente, muchas cosas cobraron sentido, como porque nunca había señales de una mujer en el apartamento de Liam. Catherine cayó en una profunda reflexión. ¿Podía confiar en ese sentimiento? Un corazón tan devoto que arriesgaría la muerte sin pensarlo dos veces. Al día siguiente, me desperté con un terrible dolor de cabeza y el fantasma de un sueño rondando en mi mente. Lo único que podía recordar claramente eran los ojos de Catherine, brillantes como estrellas. ¿Por qué seguía soñando con ella? Fantasear con la prometida de otro hombre estaba mal. Durante los meses siguientes, evité todas las noticias de entretenimiento. Viajé en tren por todo el país, dejando huellas en ciudades desconocidas. Visité familias monoparentales necesitadas y utilicé mis ahorros para ofrecerles toda la ayuda posible. A menudo me preguntaba si una mano amiga podría haber cambiado el destino de mi madre. Había demasiado sufrimiento en el mundo. Todo lo que podía hacer era ayudar a los que estaban a mi alcance. Entonces, un día, se supo la noticia: Catherine Pierce, la diosa del piano, se retiraba de la música. Los medios publicaron una foto de ella y hicieron dramáticamente rasgada por la mitad con el titular: Compromiso dinástico cancelado. ¿Por qué se alejó la maestra del piano? En pánico, llamé a Aizen. Su voz estaba cansada. Liam, esta fue una decisión empresarial familiar. Los sentimientos personales tuvieron que quedar en segundo plano. No había nada que pudiera hacer. Después de calmarme, comencé a ver el panorama más amplio. Esta fue la salida meticulosamente planeada por Catherine. Durante años había llevado una máscara de glamour, pero yo había percibido su agotamiento, la forma en que la jaula dorada de la fama la estaba asfixiando. Había intentado hablar con ella sobre este tema, pero siempre lo esquivaba. Durante todo este tiempo había estado planeando su escape. Recordé su vulnerabilidad cuando estaba borracha y la forma en que llamaba a su mundo una jaula. En ese momento, lo que más necesitaba era un ancla, alguien que le ofreciera calor y apoyo, tal como ella hizo conmigo cuando me tomó la mano en aquel tejado. El pensamiento me impulsó a la acción. Corrí a su estudio. El edificio que antes era luminoso ahora estaba oscuro. El último de sus fondos se había utilizado para pagar indemnizaciones a su personal. Caminé por el pasillo silencioso y empujé la puerta de su sala de práctica. Ella estaba sentada al piano, envuelta en sombras. El viento agitaba las cortinas, tocando una melodía solitaria. Ella me miró, sus ojos profundos e ilegibles, como si guardaran un universo de secretos. Lentamente extendí la mano y tomé la suya. Las palabras que había ensayado 1000 veces se desvanecieron en el calor de su tacto. En ese momento, lo único que quería era tomar su mano, tal como ella una vez tomó la mía, ofreciéndome fuerza y esperanza. Sus pensamientos se dirigieron a su madre, una pianista brillante aplastada por las reglas de la élite, que se convirtió en una trágica nota al pie en el mundo de la música. Habían intentado convertir a una artista pura en un producto comercial, obligándola a tocar, a sonreír, a relacionarse y a hacer concesiones. Todos empujaron a su madre al borde del abismo. Dijeron que no entendía de negocios y que no merecía su puesto. Pero ¿qué pasaría si las reglas mismas estuvieran equivocadas? La familia Pierce todavía estaba involucrada en la concesión ilegal de licencias musicales, un oscuro secreto que su madre había descubierto y tratado de exponer, solo para ser consumida por mentiras. Catherine había planeado afrontarlo todo sola y dejar que la oscuridad muriera con ella. Pero entonces apareció Liam. ¿Fue por amor? Cuando llegó, ella lo vio de inmediato. Mientras todos los demás preparaban sus cosas para irse, él caminaba contra la corriente, moviéndose entre las partituras esparcidas hacia ella. Como un caballero de un cuento de hadas, corriendo hacia su princesa. El pensamiento hizo sonreír a Catherine.
¿Cómo puede alguien ser tan tonto? Él caminó hacia ella y le tomó la mano. Un calor constante fluyó desde su palma hacia la de ella. Solo entonces Catherine se dio cuenta de lo frías que estaban sus propias manos. Ella le apretó la mano. En medio de esa tormenta turbulenta, su tacto era lo único que parecía real. Ayudé a Catherine a liquidar el estudio. Cuando dio una conferencia de prensa final, los fanáticos enojados le lanzaron huevos. La familia Pierce le debía al mundo mucha verdad y el público necesitaba una salida para su ira. Era un precio que había que pagar. La noche en que se jubiló oficialmente, mi abuelo político, que sería el patriarca de la familia Pierce, sufrió un derrame cerebral grave. Más tarde esa noche, me invitó a tomar una copa con ella. Cuando llegué, me di cuenta de que era su estudio privado. Dudé en la puerta. No parecía apropiado. No éramos exactamente compañeros de bebida. La intimidad del asunto me resultaba desconcertante. Los ojos de Catalina estaban bajos. Todo su ser exudaba una sensación de desolación. Su voz estaba cargada de emoción. ¿Estaba llorando? Era su familia, después de todo. Mi corazón dolía por ella. Le quité la botella de vino y vi un destello de luz en sus ojos. Bien. Fue una noche de bebida. La paciencia, después de todo, era mi especialidad. Nunca había visto a Catherine así. Su vestido negro estaba arrugado y su cabello oscuro era un revoltijo enredado. Parecía tan frágil, como si pudiera disiparse en el aire de la noche. Ella siempre había sido tan tranquila, el intocable centro de atención. Ahora parecía un ángel caído. En su estado de ebriedad, seguía murmurando mi nombre, exigiendo una respuesta. Su voz era un susurro dulce y embriagador que hacía que mi corazón latiera con fuerza contra mis costillas. Se inclinó hacia mí, el espacio entre nosotros no era mayor que el de una mano. La luz de la luna se reflejaba en sus largas pestañas, proyectando pequeñas sombras sobre sus mejillas. Liam, respiró ella. ¿Siempre te quedarás conmigo? No respondí de inmediato. Una vida es mucho tiempo. ¿Quién puede prometer para siempre? Además, yo solo era su manager. Pero ella insistía, como una niña testaruda que exige una respuesta. Sí, finalmente susurré, siempre estaré aquí. Satisfecha, se tranquilizó, con el ceño fruncido mientras me miraba. De repente, se quejó de tener calor y con una mano delicada, se apartó el cabello, dejando al descubierto la pálida y elegante curva de su cuello. El gesto fue inconscientemente seductor. Nunca pensé que usaría esa palabra para describir a Catherine Pierce. Me congelé por un segundo, luego rápidamente miré hacia otro lado, pero ella siguió inclinándose más cerca. Podía sentir el calor subiendo a mi cara. Era una fría noche de invierno, pero la habitación se sentía sofocante. Me obligué a crear cierta distancia entre nosotros. Ella me dirigió una mirada perpleja antes de volver a su vino, bebiendo finalmente hasta perderse en el olvido. Justo antes de desmayarse, me miró fijamente, sus ojos contenían una expresión de aliento. ¿Por qué el estímulo? La acosté y me fui a casa, pero estuve dando vueltas en la cama toda la noche, sin poder entender. Al día siguiente me llamó para agradecerme por haberla cuidado. Me reí. Es mi trabajo, señorita Pierce. Hubo una pausa en el otro extremo. Luego, apretando los dientes, dijo, Liam, eres así. Colgó antes de terminar, dejándome completamente confundido. Con el estudio disuelto, no teníamos motivos para vernos. Pasaron los días. Entonces, una noche, apareció borracha otra vez en mi puerta. En el momento en que la abrí, se desplomó en mis brazos. Conseguí llevarla al sofá. Cuando intenté alejarme, me agarró la muñeca y me hizo perder el equilibrio. Caí en sus brazos. Había apenas una pulgada entre nosotros. Me miró a los ojos y susurró mi nombre. Liam. Era el nombre más común, pero la forma en que lo dijo me provocó un escalofrío.
Sus ojos reflejaban mi propia imagen, como si yo fuera la única persona en su mundo. El sonido de los latidos de mi propio corazón era un tambor ensordecedor en mis oídos. Nuestras respiraciones se mezclaron en el pequeño espacio entre nosotros. Me encontré inclinándome hacia ella, atraído por una fuerza irresistible hasta que nuestros labios se encontraron. En ese instante, mi razón se hizo añicos. Todos los años de moderación, todos los muros cuidadosamente construidos, se derritieron. Al amanecer, huí como un cobarde. Ya estaba a mitad de la cuadra cuando recordé que era mi propio apartamento. Deambulé por el barrio hasta el anochecer, luego regresé sigilosamente y giré el pomo de la puerta tan silenciosamente como pude. Las luces se encendieron y me cegaron. Catherine todavía estaba allí, sentada en el sofá, con una ceja arqueada, planeando que fuera un hombre que las ama y las deja. Me quedé atrapado en la puerta, sin poder avanzar ni retroceder. «Ven aquí», dijo ella. «Necesitamos hablar». Abrí la boca para explicarle que lo de anoche fue un error, un momento de debilidad, pero ella levantó una mano para detenerme. «Eres terrible con las palabras. Déjame hablar esta vez». Su expresión era más seria de lo que jamás la había visto. Mi corazón saltó a mi garganta. «Liam, siempre me ves como esta cosa perfecta e intocable. Pero solo soy una persona. Tengo deseos. Siento celos. Me enamoro». Quise discutir, pero sus siguientes palabras me silenciaron. «Probablemente tu juicio esté nublado en este momento. Por eso, pedirte que tomes una decisión es injusto», continuó. «Pero tengo más miedo de darte demasiado tiempo para pensar. Tengo miedo de que cuando veas mi verdadero yo, todo lo que soy, ya no te guste. No me importa si lo que sientes por mí es gratitud o idolatría. Despertaste algo en mi corazón y no puedes simplemente irte». Ella sacó una pequeña caja de su bolsillo. Dentro había un brillante anillo de diamantes. Sus ojos brillaban más que la piedra. «Liam Evans, ¿quieres intentar pasar el resto de tu vida conmigo?» Mi mente se quedó en blanco. Asentí sin siquiera darme cuenta de que lo estaba haciendo. Ella sonrió, una sonrisa suave y genuina, y deslizó el anillo en mi dedo. «¿Tienes tu identificación?» Asentí nuevamente mecánicamente. Su sonrisa se amplió. «Bien. Vamos». «¿A dónde?» «Al ayuntamiento». Cuando se puso el sol, salimos del edificio sosteniendo nuestro certificado de matrimonio. La última pareja en casarse esa noche. El cielo estaba en llamas y de un color naranja y dorado ardiente. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, toda mi ansiedad y confusión finalmente tuvieron un lugar donde refugiarse.